I want to thank Fernando for allowing me to take his time to deliver a message to you from the Lord this morning. Yo quiero agradecer a Fernando por haberme permitido estar aquí compartiendo el mensaje en esta mañana. Most recently, I was in Papua New Guinea in the South Pacific. Hace muy poco estuve allá en el Pacífico Sur. And so for a month, I was speaking in Melanesian. Por un mes estuve hablando en ese idioma. So if I all of a sudden start Bambay Mipala Kirapim Toklong Displa, Y empezó a hablar ese lenguaje así como ustedes lo oyeron ahí. Carlos is going to be in trouble. Carlos va a estar en muchos problemas hoy en día. I would like to leave you with an impression this morning, Yo quiero dejarles una impresión en esta mañana, which will go with you and be a reminder for the rest of your lives. que va a estar con ustedes y será un recordatorio por el resto de sus vidas. In order to do that, I'm going to expose you to a story Jesus told, Para esto voy a mostrarles una historia que dijo Jesús, and I'm also going to tell you a couple of stories from my own life. y también voy a decirles un par de historias de mi propia vida. When I first greeted you here at Calvary Baptist Church some years ago up in Fellowship Hall, Cuando yo empecé aquí en la iglesia un par de años atrás, aquí en el fellowship, donde nos reunimos, I told you a story, yo les dije una historia and I'm going to repeat that story first this morning. y voy a volver a repetir esa misma historia esta mañana primero. My wife and I were translators with Wycliffe Bible Translators, Nosotros éramos, su esposa y él eran traductores de la Biblia and we worked with a people known as the Angave. y ellos estaban trabajando con las personas que se llamaban así. The Angave people live in a very remote part of Papua New Guinea. Las personas de Ongo Bay vivían en un lugar remoto. If you try to drive there, you can get on a dirt road and leave there and walk 3 days and arrive where the Angave live. Para llegar a ese lugar tú te ibas a meter en una calle polvosa, luego te ibas a quedar allí y luego tenías que manejar y caminar por 3 días. No outsider had ever lived among the Angave people. Nunca habían permitido que alguien fuera de la comunidad de ellos hubiese vivido con ellos. No one had ever written their language before. Nunca alguien había escrito su lenguaje tampoco. It was our challenge to become like children and learn the language and devise a writing system for it. Era la dedicación de ellos o el reto de ellos venir a ser como niños y aprender como niños su lenguaje de ellos. The culture of the people is very different from what we know. La cultura de ellos, de estas personas, era muy, muy diferente a la que nosotros conocemos. The house is a public place in Angave lands. La casa es un lugar público en este pueblo. Nothing private happens in a house. En estas casas no pasaba nada privado, nada era privado. But you would never walk into someone's garden unannounced. Tú nunca ibas a entrar a la casa de alguien haciendo con alguien que avisara que tú ibas a llegar, con un guía. So our house was a public place. Por esa razón la casa de ellos también era un lugar público. And people came to our house all the time. Y las personas venían a su casa de ellos todo el tiempo. As soon as the sun came up, there were people came to our house. Tan pronto salía el sol, ya había gente llegando a nuestra casa. And they would stay throughout the day. Y se quedaban, si era posible, todo el día. And they would come in the door and sit down in the doorway. Ellos venían en la puerta y se quedaban ahí en la puerta, en la pasada. So I found it very difficult to get into my house. Whenever I would want to come home, I always had to climb over people. Me di cuenta que para entrar adentro de casa era difícil. Cuando regresaba tenía que pasar encima de ellos.
They would sit in the doorway, and then they would sit on the steps all the way down to the ground about 4 feet below. Todos estaban ahí sentados en la mera entrada de la puerta por las gradas. Eran casi 4 pies de altura y cada allí sentados en las gradas. And when I learned how to speak Angeve, I said over and over, do not sit in the doorway, please. I cannot get inside. Cuando yo aprendí a hablar el lenguaje de ellos, fue lo que yo les repetía una y otra vez. No se sienten en la entrada, por favor, necesito caminar. So I was very frustrated. Yo estaba muy frustrado. One Saturday morning, I got up, Un sábado por la mañana me levanté, and I got my hammer and my saw and my chisel, tenía mi martillo, mi serrucho y mi cincel, and I started to make another door right next to the one that was there. y empecé a hacerme otra puerta al lado de la que ya estaba ahí. So there's one door right here, and about 3 feet away, I'm building another door. Estaba la puerta aquí y 3 pies a la izquierda, yo me estaba haciendo la otra puerta. And one of the people said to me, Master, what are you doing? Y una de las personas vino y me dijo, maestro, ¿qué estás haciendo? And I said, I'm making a door. Y yo le dije, pues me estoy haciendo una puerta. And he said, but Master, the door is right here. Pero maestro, ¿por qué estás haciendo una puerta si la puerta está aquí? You already have a door. Tú ya tienes una puerta. And I said, yes, I do, but I can never use it because you always sit in the doorway. Sí, yo sé que tengo una puerta, pero no la puedo usar. Todo el tiempo están ahí sentados. So I'm making another door, and this is going to be your door. Voy a hacerme otra puerta y esta puerta va a ser la de ustedes. And this other door is going to be my door. And Y I'm esta the otra only puerta one who's allowed to use it. Va a ser la mía y yo seré el único que será permitido usarla, nadie más. So people were coming and going that day, La gente estuvo viniendo y yendo ese día. and they would say, what is the white man doing? ¿Qué está haciendo ese hombre blanco? And they would say, he's making a new door. Y ellos decían, están haciendo una puerta nueva. And the people would say again, but he has a door right Y la here. gente volvía a decir, pero ¿para qué si tiene una puerta? And so they would explain it over and over again. Y lo volvían ellos mismos a explicarlo entre ellos mismos una y otra vez. It was late in the afternoon, Casi era ya tarde and I had finished the door y ya estaba terminando la puerta and was making the steps y ya empecé a hacer las gradas to get into the new door. para poder entrar a la nueva puerta. And a hunting party came down the trail off the mountain past my house. Y ya un cazador estaba pasando ahí por los alrededores para venir para mi casa. And one of the men shouted out, "Marago anga pira ayadna," Y uno de ellos gritó y dijo ese lenguaje que significa, which means, ¿qué significa? what in the world is the white man doing? ¿Qué es lo que está haciendo ese hombre blanco? And one man inside the house yelled out, Y un hombre de los que estaba dentro de la casa gritó, "Marago raga pabaganera," así de esa manera. which means the ¿Qué white man has significa? gone crazy. El hombre blanco se volvió loco Mataga pabuombagan ni marawaring aba agabe yadna. y volvió a decir Which esas means- frases que significan, Which means just as rats make lots of escape routes from their house, así como las ratas hacen un montón de escapatorias, es lo que está haciendo este hombre blanco. so our white man is doing. Eso es lo que el blanco está haciendo. So that day they compared me to a rat, Ese making día me compararon como una rata, lots of doors to be able to get out of his house quickly. haciendo un montón de puertas para poder salir de mi casa rápido. If you have your Bibles this morning, Si usted tiene su Biblia en esta mañana, open to Matthew chapter 5, the vamos a Sermon on the Mateo Mount. capítulo 5. Chapters 5 through 7 of Matthew is the Sermon on the Mount, perhaps Jesus' most famous message. Este es el famoso mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje de el Sermón del Monte. I'd like to call our attention to a very short story which he told, located in chapter 5, verses 26 Yo quiero llevarlos a una historia muy corta que está escrita ahí en el capítulo 5, versículo número 26.
verses 25 and 26. Perdón, el 25 y el 26. Let me read them. Déjeme leérselos. Make friends quickly with your opponent at law while you are with him on the way. Ponte de acuerdo con tus adversarios pronto, entre tanto que estoy en el camino. In order that your opponent may not deliver you to the judge, No sea que el adversario te entregue al juez and the judge to the officer, y el juez al alguacil and you be thrown into prison. y seas echado en la cárcel. Truly I say to you, De cierto te digo, you shall not come out of there until you have paid up the last cent. que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último cuadrante. A fellow named Randy, I met at an airstrip in Papua New Guinea in 1983. En 1983 conocí a un muchacho llamado Andy. Randy had recently arrived from the United States. Randy acababa de llegar de los Estados Unidos. He was a pilot. Él era un piloto. He was flying with another pilot, very experienced. Él estaba sobrevolando con otro piloto muy experimentado. This experienced pilot had brought him along on this flight so he could begin to get acclimated to the airstrips in Papua New Guinea. Él le había invitado a este piloto muy experimentado para que estuviera con él en este lugar. And I saw Randy again about 4 months later Y luego volví a mirar una vez más a Randy 4 meses después in a small town called Ayura in the highlands of Papua New Guinea. en un pueblo pequeño en Highland, en esta ciudad. And at this point, he had passed his examination Ya para este momento ya él ya había terminado sus exámenes in order to get his pilot's license. para él poder ahora ser un piloto con licencia. But he was not free to fly anywhere in the country he might like. Pero todavía no tenía la libertad de volar al país que a él le gustaría ir. First of all, he had to go with an experienced pilot and be checked out at every airstrip before he could fly there. Primero tenía que ir con un piloto experimentado y conocer las calles del cielo para saber que podía volar por esos rumbos. There's an airstrip called Ponampa. Había una calle que se llamaba Penampa. It's about 15 minutes flight time from Ayura. Estaba más o menos a 15 millas volando ahí en ese pueblo. Ayura is the place where there's a hangar and Randy's plane would be kept. Ahí, en la ciudad esta era donde iba a estar, se iba a mantener el avión de Randy. And one of the first places he was taken by an experienced pilot and shown the airstrip was a place called Ponampa. Y uno de los primeros lugares donde él fue llevado para enseñarle las calles del cielo fue esta ciudad que se llama Penampa. At that time, a rural health clinic was being constructed. En ese momento estaban haciendo una clínica. And so Randy made literally dozens of flights to Ponampa carrying materials for building and also construction workers. Entonces Randy le tocó hacer muchísimos viajes de vuelo para ese lugar porque estaban construyendo, llevando medicamentos y llevando materiales de construcción. So it wasn't long before Randy knew the layout of Ponampa airstrip and how to get there. No le costó mucho para darse cuenta cómo llegar a ese lugar y conocer las carreteras del cielo. In English, we would say he knew it as well as the back of his hand. En inglés ellos dirían lo conocía como la palma de su mano, como lo diríamos en español. Over the next several years, Randy made literally thousands of landings and takeoffs in various places in Papua New Guinea. Este hombre Randy, en los pasar de los años, hizo demasiados aterrizajes y demasiados vuelos en diferentes lugares, más que todo en esa ciudad. And that rider on his certification was taken away so that he now was a senior pilot and could fly anywhere in the country. Y las restricciones que habían en su licencia se le habían quitado y ahora ya él
podía volar a cualquier lugar que él quiera. So by this time, he was a very experienced senior pilot. Para este momento él ya era un piloto con mucha experiencia. One morning, he went to the hangar, and his flight that morning was to go to Panampa again. Una mañana él tenía que volver a volar y su destino era Panampa. Did he know where Panampa was? ¿Sabía él cómo llegar a Panampa? Yes, he Sí. knew Panampa like the back of his hand. Sí, recuerde que él conocía cómo llegar a Panampa como la palma de su mano. That morning, there was a lot of fog, En esa mañana había mucha neblina and the fog was hanging low over the airstrip. y la neblina estaba muy baja de las carreteras donde iba a aterrizar. But Randy knew where Panampa airstrip is located. Pero Randy sabía dónde estaba localizado. It's located at the end of Ira Valley. Estaba localizado al final de un valle. The flight pattern takes Randy out the valley, Randy tenía que agarrar diferente camino. and at the end of the valley is a mountain about 8,000 feet high. Al final del valle era arriba, como 800 pies arriba. So Randy would take off from Ira airstrip, So, Randy tenía que agarrar de la salida viniendo de por allá, la carretera. he would get in the valley, and he would fly gaining altitude to be able to clear that mountain. Él tiene que venir desde por allá, empezar a levantarse, a subir, hasta lograr pasar esa montaña, sobrevolar la montaña. Once he cleared this mountain, Una vez que ya él podría librar esa montaña, he would descend into Panampa Valley él tenía que empezar a descender hasta el Valle de Penal and land at y, Panampa airstrip. y aterrizar en el aeropuerto de Penampa o las carreteras de Penampa. This morning there was a lot of low-hanging cloud. Pero en esta mañana había muchas nubes bajas. As he went down the valley, Como él empezó a caminar por el valle, he climbed up to an altitude empezó a escalar, a subir, that was enough to clear the mountain by several hundred feet. ya era lo más que suficiente para sobrepasar esa montaña por un par de pies. As he climbed higher, he was in the clouds and could no longer see the valley. Y como él se elevó un poquito más, estaba entre las nubes y ya no podía ver nada. He checked the altimeter, and he knew he was flying high enough to clear the mountain by several hundred feet. Él checó su checador de saber que estaba suficientemente arriba. He looked at his watch. Él miró and su reloj. He knew how long he had to fly in the valley to be able to get to where that mountain was. Y él miró su reloj, él sabía cuánto tiempo tenía que sobrevolar arriba del valle para sobrepasar esa montaña. And looking at his watch, Revisando su reloj, he said to himself, I have flown long enough so that I am past the mountaintop. él miró su reloj y dijo, ok, ya volé lo suficiente, ya pasé la montaña. And he throttled back on the engine, Y él bajó un poco al motor and the plane began to descend. y el avión empezó a descender. He expected when he came out of the clouds that he would be on the other side of the mountain looking in Panampa Valley. Él pensó, tan pronto yo baje de las nubes, ya voy a haber pasado la montaña y voy a empezar a mirar esta ciudad de Panale. But when he came out of the clouds, Pero cuando salió de las nubes, there was the sight no pilot ever wants to see. era lo que ningún piloto quisiera mirar en su vida. Right in front of him was a wall of green jungle. Enfrente de él había una pared de una jungla verde. He pulled back on the controls, pulled the nose of the engine up, Jaló los controles una vez más para tratar de que el motor subieran he gave the engine full power, y le dio todo el poder a su motor, but it was too late. pero ya era demasiado tarde. Crashed into the top of the mountain. Y él chocó arriba de la montaña. He was less than 10 meters from the top. Estaba aproximadamente 10 metros de la montaña. It so happens that
Lo que pasa es de que esa montaña está llena de miles de acres de bambú, de palos de bambú. And the bamboo acted just like a shock absorber. Y el bambú actúa como algo que los absorbe todo. And even though the engine of the plane was buried in the side of the mountain, Aunque el motor estaba en el lugar, al lado de la montaña, Randy and his two passengers Randy y sus dos pasajeros were uninjured, no se hirieron. practically miraculous. Increíblemente milagroso. Now, what was Randy's mistake? ¿Cuál fue el error de Randy? Did he not fly high enough? ¿No voló lo suficientemente alto? No, he flew high enough. No, él sí voló lo suficientemente alto. And someone might say, well, he didn't fly high enough, long enough. Algunos quizás dirán, bueno, él no voló tan alto como debía ser y por el tiempo más que debía haber volado. And that's right. Y es verdad, But his fundamental mistake was es verdad, pero su error fundamental fue, he wasn't where he thought he was. él no estaba donde él creía que estaba. He thought he was on the other side of this mountain and began to descend. Él creyó estar al otro lado de la montaña para empezar a descender. But he wasn't where he thought he was. Pero él no estaba donde él creía que estaba. He was on this side of the mountain. Él todavía estaba de este lado de la montaña. And thus he flew into the side of the mountain. Y eso es volando al lado de la montaña. And I'd like to ask you today, Y es lo que yo quiero preguntarle este día. are you where you think you are? ¿Estás tú donde tú crees que estás? Am I where I think I am? ¿Estoy yo donde yo creo que estoy? Jesus said something Jesús dijo algo in the story we read a few minutes ago. en la historia que leímos hace un momento, Tells us where we are. que nos explica dónde estamos. And unless Jesus had told me where I am, I, in a million years, never would have guessed. Si Jesús no me hubiera dicho a mí dónde yo estoy, en millones de años nunca hubiera yo sabido dónde estoy. You see where Jesus said you and I are? ¿Tú has visto dónde dice Jesús que tú y yo estamos? ¿Viste dónde dijo Jesús que tú y yo estamos? He said, make friends quickly with your opponent while you are with him on the way. ¿Viste lo que Jesús le dijo? Hazte amigo de tu enemigo durante estás en el camino. With whom is Jesus, or to whom is Jesus speaking? ¿A quién estaba Jesús llamándole, hablándole? ¿Con quién estaba Jesús hablando? He's speaking to me and to you. Él estaba hablándome a mí y a ti. He's not speaking collectively, but individually. Él no estaba hablando así públicamente, sino era más individual. He's saying that individually, each one of us is on the way to court. Él estaba diciendo individualmente a cada uno de nosotros que estamos en camino a la corte. You think I got up this morning and said, where am I? Oh, I'm on my way to court today. ¿Usted cree que yo me levanté esta mañana y yo dije, oh, ¿dónde estoy? Oh, estoy en camino para la corte. But Jesus says that's exactly right. Each and every one of us is on our way to court. Pero Jesús nos lo dijo y es correctamente así, que cada uno de nosotros estamos en camino a la corte. And what does he tell us to do? ¿Y qué es lo que Él nos está diciendo que hagamos? He says, make friends quickly with your opponent at law. Dice, haga amigos rápidamente con los que se oponen a la ley. Well, my question is, who is this opponent that I have that Jesus is talking about? Mi pregunta es, ¿quién es este oponente que yo tengo del cual Jesús está hablando? Evidently, it's someone who has a legitimate grievance against me. Evidentemente es alguien que tiene algo en contra de mí. And so he's suing me. He's taking me to court. Y entonces por eso Él me está demandando y me lleva a la corte. Now, in the Sermon
En el Sermón del Monte estamos viendo muy claramente que Jesús no está hablando de una corte judía o de una clase de corte, así. Él está hablando en este Sermón del Monte de la corte eternal, de la corte de Dios. ¿Qué usted cree que va a pasar con las personas cuando lleguen a la corte y vean que el primero que está en la corte es el que estaba a un lado, pero ahora es el juez de la corte? Si ve usted, Dios tiene algo para usted, en contra de usted y de mí. Si ve, el que tenemos como enemigo o el que tenemos con quien arreglar nuestras cuentas es con Él, con Dios, antes que nos lleve a la corte. Durante toda esta vida que nosotros tenemos nuestro viaje hacia la corte. Durante usted y yo pueda respirar y podamos respirar, tenemos tiempo para arreglar nuestras diferencias en esto, con Él antes de que nos lleve a la corte. Y Jesús dijo, hagan paz rápido con tu oponente antes de que vayas a la corte eternal. Si no, ¿qué oportunidad tú crees que vas a tener cuando salgas de esa corte y poder ganar tu caso? No habrá oportunidad, no hay oportunidad. Si ahorita en esta vida no te haces amigo de Dios, no tendrás oportunidad cuando llegues a la corte. Cuando tú pases la montaña, cuando tú pases la montaña que hay de la muerte, vas a entrar a la corte. Si tú no te has arreglado con Dios antes de atravesar esta montaña, no tendrás ni una sola oportunidad de lograr ganar tu caso en la corte. Por eso fue que Jesús tuvo que decirle a las personas to the people who were listening to him that day. Que estaban escuchándole ese día. Jesus's topic in that message was righteousness. El tópico del mensaje de Jesús era justicia. He said at one point, unless your righteousness surpasses that of the scribes and the Pharisees, you will in no wise enter the kingdom of heaven. Dice que no, ¿cómo no vamos a entrar al reino de los cielos si no somos justos? No podremos entrar al reino de los cielos. The scribes and the Pharisees were the most righteous, the best people of that time. Se describió cuando estaban las personas más justas en esos momentos. And Jesus said you had to be way better than they are. Jesús dijo, tú tienes que ser mejor que lo que ellos son. The Pharisees would say, hey, the 10 commandments Los fariseos iban a decir, hey, espérame, ¿y los 10 mandamientos? say you shall not kill. Ellos dicen, no debes matar. I've never killed anyone, so I'm good with God. Ellos decían, yo nunca he matado a nadie, yo estoy bien con Dios. The 10 commandments say you shall not commit adultery. Los 10 mandamientos dicen, no debes de cometer adulterio.
And I've never committed adultery, so I'm good with God. Como no he cometido adulterio, estoy bien con Dios. And Jesus said, no, no, no. Y Jesús les dijo, no, no, no. God's standards are way higher than you think. Los estándares de Dios son más altos de lo que tú crees. Maybe you've never killed anyone, but if you've been angry with a brother, A lo mejor tú no has matado a nadie, pero a lo mejor has estado enojado con un hermano and there was no good reason to be angry with that brother, y no había ninguna buena razón para estar enojado con ese hermano, then you won't be good with God, you will be guilty before God. no serás bueno para con Dios, vas a ser culpable para con Dios. Jesus said, you maybe have never committed adultery, but if you've ever looked at a woman and lusted for her, then you will be guilty. Jesús dijo, tú a lo mejor no has cometido adulterio, pero has mirado a una mujer y has pensado en ella, ya cometiste adulterio. You see, people put the bar too low. Si ve, la gente ponía sus estándares bien abajo. And Jesus was saying the bar is much, much higher than you think. Y Jesús dijo, no, la barra, los estándares, el obstáculo está más alto de lo que tú crees. And there is no way that anyone can establish his own righteousness before God by keeping rules. Y no hay una manera como alguien pueda creerse justo, santo para sobrellevar o sobrepasar esa barrera. Now in this passage, this story that Jesus told, Ahora en este pasaje, la historia que Jesús dijo, he does not tell us how it is that we can be made right with God. Él no nos dice cómo es que nosotros vamos a estar bien con Dios. It's very clear in this sermon Está that bien claro en este sermón. no one can be set right with God by keeping rules. Nadie puede ser justo ante Dios por mantener reglas. For none of us can keep all the rules of God. Porque ninguno de nosotros puede mantener todas las reglas de Dios. All of us have sinned. Todos hemos pecado. All of us are criminals in Todos God's somos eyes. criminales. We're all rebels. Todos somos acusados. And that's why Jesus came. Por esas razones que Jesús vino. So he could provide a righteousness for us Para Él proveer la justicia para nosotros. that would put us in good stead Que with nos iba a God. poner en el buen camino para con Dios. And so when Jesus said, make friends quickly with your opponent at law while you're with him on the way, Cuando Jesús dijo, hazte amigo con tu oponente durante estás en camino, he was insinuating that you need to pay attention to what I'm telling you and embrace me. Él estaba diciendo de que usted necesita poner atención con lo que yo le estoy diciendo en esta mañana. Now, when I was younger Cuando yo era muy joven, and read the Bible, leí la Biblia, I found in Romans chapter 5 encontré en Romanos capítulo 5 that the Apostle Paul gives an explanation as to why it is that you and I God has a grievance against us. descubrí por qué es que Dios tiene caso contra nosotros. It says in verse 12 of chapter 5, therefore, just as through one man sin entered into the world, Por tanto, en el capítulo 5, versículo 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, and death through sin, y por el pecado la muerte, and so death spread to all men because all sinned. así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. So what man is this that Jesus is talking about? ¿De qué hombre está hablando Jesús aquí? Who is this? ¿Quién es este Through hombre? what man? ¿A través de qué hombre? Adam, that's right. Adán, es correcto. Adam disobeyed God, Adán desobedeció a Dios and therefore y por esa razón what he did spilled over onto all of us, lo que él hizo se extendió a todos nosotros. so that God has a grievance against all of us Por eso es que Dios tiene caso contra nosotros. because of what one man, Adam, did.
¿Por qué? Por culpa de un hombre, lo que un hombre hizo. And you know, when I was younger, I thought, you know, God, you're not very fair. Y usted sabe que cuando yo leía la Biblia y era jovencito, yo leí y dije, ¿sabes qué, Dios? Tú no eres justo. Why is it that what Adam did spilled over onto me and made it so that you had a grievance against me? ¿Por qué lo que hizo Adán se vino hasta mí y ahora tú tienes enojo contra mí? And I used to think, you know, God, I could make a better world. ¿Sabes? Yo solía pensar y decía, ¿sabes qué, Dios? Yo creo que puedo hacer un mejor mundo. Where what one person does doesn't spill over and adversely affect another person. Que lo que una persona haga no tenga que afectarle a los demás. I used to liken it to what happened when I was in elementary school. A mí me gustaba lo que pasaba cuando estaba en la escuela elementaria. I had a teacher named Mrs. Franco in third Tenía una grade. maestra que se llamaba Franco en tercer grado. And she required that everybody in the class finish their lessons before we could go out to recess. Y ella nos requería que todos termináramos nuestras tareas antes de ir al descanso. Now, I didn't mind going to school, A mí no me molestaba ir a la escuela, but I loved recess. pero lo que más me encantaba era el descanso. And I wanted to go outside and play. Y lo que más me gustaba era afuera y jugar. But the rule of the class, in Mrs. Franco's class, was that everyone had to finish their lessons or no one got to go out and play. Pero la regla que había en esa clase que tenía la maestra era que todos teníamos que terminar la lección, si no, no íbamos. And I thought that was so unfair. Y yo decía, eso es injusto. Why should I lose the privilege of going out to play at recess when it was my classmates who didn't finish their work? Yo decía, ¿por qué yo voy a ser castigado de no ir a mi receso porque los demás no terminaron la clase, la lección? And I thought to myself, I could make a better teacher. Yo dije, yo voy a lograr hacer un mejor maestro. You know what I learned? I learned that what other people do spills over and hurts me. ¿Sabe lo que yo aprendí? Que lo que los demás hacen And that's the way our world is. me afecta también a mí. Y así es como este mundo hoy en día es. And I see that all the time. Y yo lo miro todos los días. And what Adam did spilled over onto you and me so that God had a grievance against you and me as well. Y por eso es que yo veo que lo que Adán hizo pasó a todos los hombres. Y por eso es que Dios tiene algo contra usted y contra mí. All of us were Todos constituted nosotros. sinners. Hemos sido constituidos pecadores. All of us Todos were guilty nosotros before God somos culpables ante Dios because of what Adam did. por lo que Adán hizo. And I used to think, God, that isn't very fair. Y yo decía, Dios, tú no eres justo. And then I got a little older and went to high school. Y luego pues me hice un poquito mayor y me fui al high school. And one afternoon, the dean of the school got on the public address system. Y una de las tardes, una de las personas más famosas de la escuela llegó al altar, a lo alto, And he made an announcement. y hizo un anuncio. And he sent all the students back to their homeroom classes. Y él dijo, todos los alumnos regresen a sus clases. And he told us that we would each be given boxes of candy to sell for a fundraiser. Y se nos dijo que todos nos iban a dar una cajita de dulces y que nos íbamos a poner a vender para recolectar fondos. And so he went on to tell us that the homeroom that sold the most boxes of candy Y él fue y dijo que si la clase que vendiera más cajas de dulces would be given a party afterwards. iba a recibir una fiesta después de todo. So we all went back to our homerooms and they gave us boxes of candy to take home and sell. Todos regresamos a nuestros cuartos y nos dieron las cajas de dulces para que nos fuésemos y las vendiéramos.
And I didn't think much about it. I took my couple of boxes of candy and sold them and took the money back to the teacher. Yo no le puse mucha importancia, agarré mis dulces, mi caja, fui, las vendí, recolecté el dinero y se lo regresé a la maestra. And the teacher tried to give me some more boxes of candy to sell, but I said, no, thank you. Y la maestra, pues como vio que los vendí, que todo salió bien, quiso darme más dulces, otras cajitas de dulces para que fuera y la vendiera, y yo le dije, no, gracias. Some of my classmates did not sell any boxes of candy. Algunos de mis compañeros ni siquiera vendieron una sola caja. I only sold a couple. Yo solo logré vender algunas. Can you imagine how surprised I was when I found out that the class I was in won the contest? Usted puede imaginarse cómo estaba yo de sorprendido cuando yo descubrí que la clase en la que yo estaba ganó. My class sold more boxes of candy than any other class in the whole school. Mi clase fue la que vendió más cajas de dulces que ni una otra sola clase. I didn't sell but a couple of boxes, Yo ni siquiera vendí, solamente unas cuantas cajitas. but I had one classmate who sold over 250 boxes of candy. Pero yo tenía un compañero que vendió más de 250 cajas de dulces. He sold more than all the rest of our class combined. Él vendió más que toda la clase de nosotros juntas. So we got to have the party. Y por eso no logramos conseguir la fiesta. Now, do you think I said, God, that's so unfair? ¿Y usted cree que yo me paré y dije, oh Dios, esto no es justo? I didn't sell that much candy, so Yo no why, vendí tantos dulces. so why should I get in on the party? ¿Por qué me tienen que meter a mí en esta fiesta? I didn't complain to God Va about que yo that. ahí no renegué, allí sí no renegué. But I came to realize then that I'm very happy about the way God made our world. Pero ahí yo vine y dije, oh, yo me puse y me di cuenta y dije que era tan feliz como Dios había hecho nuestro mundo. I'm very happy that He made it so that what Adam did spilled over onto me. Ahora sí no estaba feliz lo que Dios había hecho, que lo que Adán había hecho se extendiera hasta mí. Because it also means that another man named Porque- Jesus Christ and what He did spills over onto me. Porque ahora yo puedo comprender que lo que hizo un hombre anteriormente es lo mismo que un solo hombre está haciendo Jesús, y lo que él hizo ahora me alcanza también a mí. Paul writes it about it this way in Romans chapter 5 verse 19. Pablo lo escribió de esta manera en capítulo 5, versículo 19. For as through one man's disobedience the many were made sinners, Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. even so through the obedience of the one the many will be made righteous. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. You see, if you want to get in on the party of eternity, Sí, si usted quiere entrar a la fiesta en la eternidad, if you want to get in on heaven, si usted quiere entrar al cielo, you need to trust in Jesus. usted tiene que confiar en Jesús. He's the one that paid the penalty of our sin at Calvary. Él es el que pagó la pena de nuestros pecados en el Calvario. He died on that cross to take our penalty upon himself. Él murió en la cruz para cargar con nuestras penalidades. And it is when we trust in him that God gives us the righteousness of Jesus. Y es cuando nosotros creemos en Él que Dios nos hace justos o nos da la justicia de Jesús a nosotros. And we are no longer on our way to the eternal court. Y así ya no estamos en camino a la corte eternal. When we come to that mountain of death, Cuando llegamos a esa montaña de la muerte, on the other side will not be al A otro court. lado de esa montaña no habrá una corte esperándonos. There will not be a court condemning us. No habrá una corte condenándonos.
because God's Son, Jesus, Porque- eliminated that for us. El Hijo de Dios, Jesús, eliminó eso por nosotros. Whenever you go about and you see a ladder in the week to come, De ahora en adelante, en esta semana, cada vez que tú te acerques y veas una escalera, I want you to remember that one day we're going to come to a mountain. yo quiero que siempre que la veas te acuerdes que un día vamos a llegar a una montaña. And it's the mountain of death. Y es la montaña de la muerte. Before we get to that mountain, what did Antes de que Jesus say we lleguemos should a do? esa montaña, What did Jesus tell us to do before we get to that mountain? ¿qué nos dice Jesús que tenemos que hacer antes de llegar a esa montaña? He said, straighten things out with your opponent at law. Arregla las cosas con el oponente que tienes. Get things right with God, whom we greatly grieved through Adam. Arregle las cosas con Dios, las que tenemos por medio de Adán, los problemas. Believe in his Son, Jesus. Crea en su Hijo Jesucristo. I started by telling you a funny story Empecé about contándoles una historia divertida. a time I cut a hole in the wall of my house and built a second doorway. Fue cuando yo abrí la puerta, un hoyo en mi casa y hice la segunda puerta. When it comes to heaven, there's only one door. Pero cuando llegue el momento del cielo, It is solo hay through una Jesus. puerta. Y esa única puerta es a través de Jesús. You know what we do? We try to make other doors. Pero usted sabe lo que nosotros hacemos. That's what we Tratamos de people hacer do. más puertas. Eso es lo que nosotros queremos hacer. God has given us the one door, which is Jesus. Dios ya nos dio la puerta, que es Jesucristo. But all too often, you and I want to make other doors. Pero casi siempre tú y yo queremos hacernos otras puertas. There's only one door. Pero solo hay una puerta. It's Jesus. Y esa puerta es Jesús. It's only through Jesus that you can be set right with God. Es solamente a través de Jesús que usted puede ser justo para con Dios. And that's why Jesus said, Y es por eso que Jesús dijo, while you're still on the way to court, estás en camino a la corte, get things right arregla las with your cosas opponent. con tu oponente. And our opponent Y is nuestro God. oponente es Dios. Jesus can take that opponent Jesús puede agarrar a ese oponente, and he can turn it around because puede- he is God's Son. cambiarlo, porque And we'll- Jesús es el Hijo de Dios. And through Jesus, God is no longer our adversary. He's no longer our opponent. Y a través de nuestro Señor Jesucristo, Dios ya no es nuestro oponente. Let's pray. Oremos. Our Father, we thank you for what Jesus did. Padre, te damos gracias por lo que hizo Jesús. His sacrifice Se sacrificó, makes it possible for us to be set right with you, lo hizo posible que nosotros fuésemos justos contigo, so that death is nothing to fear, que la muerte no es algo que temer, and we can enjoy heaven forever with you. y podemos disfrutar el cielo por siempre contigo. I pray in the week to come that you'll cause us, whenever we see a ladder, Yo oro por esta semana que viene, que cada vez que veamos una escalera, that we might remember the days are limited when we can get things right with you. que nosotros podamos recordar que los días son cortos, pero que tenemos que arreglarnos contigo. And I pray, Father, that we will trust in your Son Y yo oro para que nosotros podamos creer en tu Hijo and be set right with you y estar justos contigo before death comes and it's too antes late. que la muerte venga y sea demasiado tarde. And we pray this in Jesus' name. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén.